El sistema inmunitario. Pueden ustedes ver la distribución. Las amígdalas, que son ganglios linfáticos, en el número de 8 en el momento, y 2, un grupito más, se ha informado en uno de los últimos artículos que se han descubierto nuevas, no se les había reconocido antes, todavía está por confirmarse. Son elementos que van a recibir la contaminación que ingresa por la boca. Estas amígdalas, entonces, son elementos defensivos que evitan que la contaminación de los alimentos ingrese al organismo humano. Y la basura que van recibiendo se va almacenando aquí y las amígdalas van creciendo enormemente. Si ustedes tienen sus hijos, de repente algunos ya tienen, y el chico está fastidiando, o la niñita no los deja tranquilos, ¿qué hace el padre? Le embute el chupón. Y está chupi, se cayó, se lo vuelven a colocar. Y entra gran cantidad de contaminación. El medio ambiente tiene una gran contaminación. Ustedes empiezan a comer y no pueden evitar que la contaminación del medio ambiente caiga sobre sus alimentos. Para eso nosotros tenemos un sistema defensivo que tratará de retener lo máximo posible de la contaminación. En las fosas nasales hay pequeños pelitos que tienen un poquito de moco pegado. Cuando el polvo ingresa, esos pelitos defienden, retienen el polvo contaminante. El timo, que está en la región superior y anterior del tórax, elabora los linfocitos, que en realidad es un organismo fundamental. En la mucosa respiratoria, por ejemplo, en los alveolos pulmonares, ¿qué cosa encontramos? Encontramos un tipo de célula que se llama macrófago fijo, el macrófago alveolar. El aire que respiramos entra contaminado y el alveolo tiene el macrófago, llega el aire contaminado y el macrófago retiene la contaminación y de esa manera el aire pasa en lo posible con la menor cantidad de contaminantes. Igual tenemos otros macrófagos fijos en el hígado, tenemos en el intestino, en las placas de Peyer, tenemos en la piel. Es decir, nuestro sistema defensivo está preparado para que en el momento que tengamos contacto con algo que pone en riesgo nuestra salud, inmediatamente se le detenga y se evite de que ingrese por sustancias que se llaman inmunoglobulinas o anticuerpos, que en la próxima clase ustedes van a recibir una clase específica sobre anticuerpos para que vean cómo se producen y qué defensa nos dan. La siguiente clase, en la cuarta clase, van a tener un capítulo específico sobre el sistema de complemento. Es decir, en estas primeras 7 clases se van a ver las generalidades del sistema inmunológico. La función de este sistema es la defensa contra los microbios infecciosos. Porque pueden haber sustancias extrañas, no infecciosas y propias de nuestro organismo que también se van a considerar que son peligrosas y el organismo nos va a defender contra ellas. Por ejemplo, cuando las células se mueren y quedan fracciones de células después de la apoptosis, entonces las células inmunitarias van a encargarse de eliminar estos elementos que pudieran ser contaminantes. La acción del sistema inmunitario se caracteriza porque da una respuesta
que se le llama respuesta inmunitaria. ¿Cómo se genera la respuesta inmunitaria? Por dos elementos que los tenemos dentro de nuestro organismo. Uno es lo que se llama la inmunidad innata, que significa que nació con nosotros. Se ha formado durante toda la época embrionaria y fetal, y cuando nacemos ya tenemos un sistema defensivo que se ha formado en el transcurso de los miles y millones de años en que viene perfeccionándose el cuerpo humano, y está listo para defenderlo. Y otro más, que se adquiere o se activa, se le llama el sistema inmunitario adquirido, y que está conformado por células, básicamente los linfocitos T, y por sustancias formadas en los linfocitos T, como las inmunoglobulinas o anticuerpos, el sistema de complemento o los linfocitos T. Aquí tienen ustedes las células que intervienen en el sistema inmunitario. ¿Ya llevaron histología? Muy bien. Primera tarea, función de cada célula. Así que la próxima semana yo empezaré la clase pidiendo, díganme usted, ¿para qué sirve el mastocito? ¿Qué hace? ¿Cómo nos defiende? ¿Mediante qué proceso? Porque si ustedes no conocen esto, no van a poder interpretar lo que es la defensa inmunitaria. ¿En dónde está? Página 13 de Abul Abbas, edición del año 2026. Mediante lo que llamamos citometría de flujo, se puede ver la composición de células que tiene la sangre, y vamos a encontrar que el 60% de las células están constituidas por lo que se llaman los leucocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, y una modificación de los mastocitos. El 10% de las células que componen el sistema inmunológico están conformadas por los monocitos y macrófagos y por las células dendríticas. El 5% por algunos tipos de linfocitos especiales, como este NK o Natural Killer, este NKT o Natural Killer total, este linfocito que tiene T gamma delta, y un 25% de este grupo celular está conformado exclusivamente por linfocitos. Dos clases de linfocitos, los linfocitos B y los linfocitos T. ¿Y cómo actúan? Poco a poco el organismo ha ido perfeccionando la forma de reconocer a los elementos que son peligrosos, y se ha formado receptores en la superficie de la célula constituidas por proteínas que sirven para reconocer determinados microbios. ¿Cuántos años ha tardado para formarse estos receptores? Millones de años. Desde que se formó la vida en la Tierra, hace más de 400.000 millones de años, poco a poco se han ido especializando las superficies de las células con receptores que pueden identificar millones, miles de millones de posibles agresores, y se les llama antígenos. Entonces, ustedes, la próxima clase, van a recibir ¿por qué se forman los anticuerpos?
porque nos defienden contra los antígenos. ¿Y cómo empieza el reconocimiento de estos elementos antigénicos? A través de estos receptores. Aquí tienen ustedes cómo el neutrófilo, el monocito, reconoce a un microbio y este se relaciona con esta proteína receptora en el espesor de la membrana celular. Otros microbios más, reconocidos por otros receptores, que se les llama receptores basureros o receptores Panamanosa. Los principales, que los vamos a repetir continuamente, son TLR, Toll Like Receptor. Son receptores tipo Toll que sirven para reconocer antígenos. Entonces, de esta manera, estos elementos nos protegen. Es decir, los receptores son proteínas de membrana que actúan como receptores de conocimiento patrón. Inician la respuesta inmune innata y en algunas ocasiones la respuesta inmune adquirida. Las células dendríticas son células defensivas especializadas que no solamente reconocen, sino fagocitan y destruyen a elementos antigénicos agresores. Simplemente un resumen: la inmunología es el estudio de las respuestas inmunitarias. Conclusión muy simple. Entonces, para que exista inmunología tiene que haber una respuesta. Y la respuesta es de dos tipos: innata o adquirida o adquisitiva. La inmunidad innata, esencial para defender contra los microbios en las primeras horas o en los días siguientes. Es una defensa rápida, inmediata y muchas veces ciega. Simplemente hay riesgo, hay que tratar de detenerlo. Y luego la inmunidad adquirida o adaptativa es la respuesta que ya se obtiene luego de una exposición ante un germen infeccioso y la inmunidad se adapta a esta infección. Este sistema reconoce gran número de sustancias y no suceden por microbios y no microbios, a los cuales estamos llamando antígenos. Entonces, importantísimo para la respuesta inmunitaria es cómo es que se va a responder. Aquí no lo vamos a leer, pero se lo he querido resumir. Si ustedes lo van a llevar, impriman. Les he sacado un resumen de la serie del sistema inmunitario para que tengan un parámetro, un punto de inicio de comparación. Dentro de los linfocitos, uno de los más importantes es el linfocito B. Y hay linfocitos B foliculares, es decir, en el ganglio linfático, linfocitos B en la zona marginal del ganglio linfático y los que se llaman linfocitos B1. Cada uno tiene su función, produce anticuerpos con inmunidad humoral y tienen receptores, inmunoglobulina G de superficie y especificidad limitada frente a algunos grupos restringidos de acuerdo al tipo de linfocito. Cada linfocito va a tener un grupo de receptores específicos y eso diferencia un linfocito de otro. Y la cantidad que existe es de acuerdo a cómo se necesita. Por ejemplo, el vaso tiene una gran cantidad de linfocitos B. ¿Por qué razón? Porque después de que la sangre arterial ha circulado por todo el organismo, la sangre venosa retorna y retorna por lo general a través de las venas cavas y ellas van a pasar en gran parte de la sangre por el vaso y el vaso tiene
macrófagos fijos que van a tratar de retener a los contaminantes que son microorganismos de riesgo. De todas maneras se van a pasar algunos microbios, porque ingresaron, tenemos mucha defensa dentro del cuerpo, pero los microbios saben evadir, y al final el microbio se elimina por la filtración de la orina a través del riñón. La orina sale y cuando sale elimina los microbios que no pudieron ser eliminados por el sistema inmunitario. ¿Cómo sabemos de que hay microbios? Se hace un examen de orina sencillo y se verifica que hay. Ejemplo, paciente de 83 años, médico, especialista en oncología de la Policía Nacional del Perú. Hace fiebre, lo ve el urólogo, le dice, mira, tu orina tiene un poquito de sangre, así que vamos a hacer cultivo y empezamos tratamiento. Le dieron tratamiento con un antibiótico apropiado, ceftriaxona, en la dosis apropiada, 2 gramos cada 24 horas. Pero, no porque sea médico, saben tratar infecciones. Y el urólogo que trata enfermedades del riñón no supo tratar la infección. Y le cortó el antibiótico en 3 días y se lo pasó a algunas tabletas. Da la casualidad de que ese médico confía conmigo su problema. Entonces me dice, ¿qué te parece? Bueno, le digo, no sé, pues ya estás en tratamiento, sigue nomás lo que te dice tu médico. El otro antibiótico era muy bueno, pero no era lo indicado. Terminó el tratamiento de 8 días, al día siguiente nuevamente fiebre. Así que me llamó ayer, justo yo salía del local de coma, y me dice, estoy con 37,5 y me siento mal. Le digo, lo que tiene que hacer ahorita es un examen simple de orina para recuento de leucocitos en la orina, recuento de glóbulos rojos en la orina y recuento de bacterias en la orina. No pasaron 3 horas, ya tenía el resultado. ¿Cuánto debe tener una orina de ustedes normales que no tienen ningún tipo de infección? 1, 2 leucocitos por cada campo microscópico. ¿Cuántos eritrocitos? 1, 2. Bacterias, 0. Bueno, mi amigo, y yo tengo acá sus resultados, tenía 60 leucocitos, tenía 3 cruces de sangre y tenía una gran cantidad de cruces. Entonces, ¿por qué les refiero esto? 1, porque nosotros tenemos que ver cómo es que tenemos que defender a las personas. Entonces, ¿qué cosa le he indicado? 1, que haga urocultivo. De esa misma orina, tiene que cultivarla, demora 3 días y después de los 3 días ya el microbio creció, se le puso en contacto con una serie de antibióticos que pueden ser útiles y se ve cuál es el que mata mejor al microbio. Y ese antibiótico tiene que estar un mínimo de 7 a 8 días. Así que, ¿cuándo va a tener el resultado del urocultivo? Dentro de 3 días, porque eso es un procedimiento que dura 3 días. Pero ya le expliqué. Vuelve con tu primer antibiótico endovenoso y apenas salga el antibiograma, vemos. Y de acuerdo a eso, se hará el tratamiento. Y el tratamiento tiene que hacerse bien hecho. Hay que tener en cuenta una cosa fundamental. ¿En dónde se forma la sangre en el cuerpo humano? En la médula ósea. Muy bien. ¿Qué partes de los huesos que tienen médula ósea forman más sangre? ¿Todos los huesos? Para simplificar, en el anciano, ¿qué parte de la médula ósea sigue trabajando todavía? Miren, a la edad de ustedes, todos los huesos que tienen médula ósea forman sangre. A la edad de 80 años, solo el 10% de huesos forman sangre. Y de esa manera, el sistema inmunitario se debilita.
El anciano es un inmunosuprimido. Entonces, cuando ustedes tratan a alguien, deben tener en consideración cuál es la condición del paciente. Protegerlo, ayudarlo, darle el mejor tratamiento, evitar los riesgos. Estamos trabajando en ese sentido. Si se trata de un colega, obviamente tengo que esmerarme más. ¿Por qué razón? Otra tarea para la próxima semana. Me traen impreso el juramento hipocrático. Y allí ustedes van a ver que Hipócrates, 400 años antes de Cristo, dijo: atenderé a mis profesores como si fuera mi familia, como si fueran mis padres, y a sus hijos como mis hermanos. Entonces, si yo tengo un paciente que es médico, debo darle la máxima atención, la mejor atención. ¿Por qué? Porque nos hemos comprometido desde que somos profesionales a dar una atención de calidad a todos los pacientes, especialmente a nuestros colegas. Los linfocitos T, importantísimos. Linfocito TSD4, también llamado linfocito helper, fundamental. ¿Por qué razón? Porque son nuestra defensa principal. Es el ejército que nos va a proteger contra las infecciones en general. Y aquí aprovecharemos darle un pequeño consejo. La infección por VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, empezó en el mundo el año 1981. Llegó a Perú el año 1983. En mi hospital nadie quería atender pacientes. Nosotros, como servicio de medicina e infectología, los recibimos. Cuando yo me retiré del hospital, teníamos en mi servicio 5.800 pacientes con diagnóstico de VIH, después de haber evaluado a más de 43.000 personas con sospecha de infección, y esos 5.800 resultaron positivos. Éramos 10 médicos, o sea, tenía un promedio de 580 pacientes solo para mí, a los cuales, a pesar de que yo me retiré, sigo atendiendo. Todo mi trabajo ha sido atención de VIH. Así que por favor, nunca me vayan a pedir que los atienda. En otras palabras, cuídense. La única forma de contagiarse, mediante relaciones sexuales. Entonces, no les digo que no tengan relaciones sexuales, que lo pidan un examen serológico previo. ¿Quieres tener relaciones? Muy bien, tráeme tus pruebas de VIH negativa. ¿Por qué razón? Porque no tienen los cuidados. Van y se acuestan con quien quieren, y no estoy hablando de sexo, hombre o mujer se acuestan con cualquiera. Cuando se presenta el problema, recién se dan cuenta. ¿Y saben cuándo se presenta el problema? Cuando los linfocitos T, CD4 empiezan a bajar. Nos defienden contra las infecciones, pero cuando bajan, ya la defensa disminuye. Entonces, ¿cuánto es el número normal de linfocitos TCD4? De 500 a 1200. Entonces, todos deben tener 500 o más. Si tiene menos, es una linfopenia, es un inmunosuprimido. Cuando de 500 baja a 400, hay un grupo de enfermedades que se aprovechan de esa disminución, ingresan a la persona y la enferman. Cuando baja a 300, otro grupo más de enfermedades, y así sucesivamente. Es decir, las enfermedades oportunistas se dan cuenta que no hay CD4 y enferman a la persona. Cuando no había tratamiento, toda persona que tenía infección por VIH estaba condenada a la muerte. A partir del año 1997, en el Perú, un año antes que en Estados Unidos y en Europa,
empieza el tratamiento para evitar que el VIH se reproduzca. Y todo es proceso netamente inmunológico. Tenemos que saber cómo se produce el ingreso del virus hasta el interior de la célula, cómo llega hasta el núcleo, cómo introduce su ARN, que se transforma en ADN, cómo se va a replicar el ARN viral aprovechando el núcleo de la célula y cómo sale con nuevos viriones. Todo eso es inmunología. Lo hemos aprendido con los pacientes. Muy bien. Ahora ya hay tratamiento. Y más aún, el tratamiento es gratuito. No necesitan tener ninguna condición especial. Están enfermos, tienen diagnóstico positivo, van a un hospital y el Estado obliga a que les den tratamiento gratis, con todos los análisis que corresponden. Pero está enfermo y tiene riesgo de contagio. Entonces, ¿por qué les refiero todo esto? Porque este es el ejemplo. Entonces, aquí está descrito cómo es que trabajan, qué receptores de antígeno tienen, cuáles son los marcadores del fenotipo, cuánto hay en la sangre, en el ganglio linfático y en el vaso. Vean ustedes que el linfocito T CD4 está en la mayor proporción que el resto de localizaciones. Este es otro muy útil, que el linfocito T citotóxico, que va a destruir células agresoras. Este es el motivo del Premio Nobel de Medicina del año 2025, del año pasado. Linfocitos T reguladores, los T-reg, que vamos a analizarlo con detalle también. Y este linfocito T citolítico natural killer, el linfocito T gamma delta, y este linfocito que está asociado a la mucosa y se le llama linfocito T main. Entonces, los linfocitos tienen funciones específicas en la defensa del organismo. Otras células importantísimas, los macrófagos. Ya les dije, tenemos macrófagos fijos. En el alveolo pulmonar se llama macrófago alveolar. En el hígado se llaman las células de Kupffer. En las placas de Peyer se llaman macrófagos de las placas de Peyer. En el vaso, igual, macrófagos fijos. En la piel tenemos células dendríticas, es decir, tenemos una serie de células que cuando se recibe a un microbio desencadena una serie de reacciones, se moviliza esta sustancia que se llama citoquinas, se activa la fagocitosis a través de la fagocitosis oxidasa y el óxido nítrico para dar una respuesta inflamatoria, para condicionar la muerte de los microbios, sobre todo por el óxido nítrico, y además se activa la respuesta para la producción de colágeno, que va a permitir la reparación de los tejidos y la fibrosis, y para que una vez que desapareció el riesgo, la fagocitosis de las células muertas desaparezca y vuelva la normalidad a los tejidos, es decir, la homeostasis tisular. ¿En dónde lo encuentran? En la página 19 de ABA. Aquí estamos hablando de los macrófagos fijos y no había mencionado estos macrófagos fijos que están en la época fetal, antes del nacimiento. Y es que la madre tiene microbios que están circulando dentro del cuerpo. Pero la madre se ha protegido también con sus propias células defensivas. Y esas células van a estimular la presencia dentro del saco vitelino, del hígado, del feto y de la médula ósea ya después del nacimiento. Y de esa manera hay un sistema defensivo en esta etapa de la vida. Y fijos en otros órganos. Estaba olvidando la célula defensiva principal, la microglia. Macrófagos alveolares, macrófagos miocárdicos, células de Kupffer, macrófagos en la piel, vasos, macrófagos sinusoidales y
en la placa de Peyer de la lámina propia. Entonces, se tiene macrófagos que no defienden en diferentes niveles. Resumen, la inmunidad innata basa todo su sistema defensivo básicamente en las barreras epiteliales. La piel es el principal defensor y debemos asegurarnos de que no se lesione. En caso de que exista el ingreso de alguna bacteria, inmediatamente se reactiva la fagocitosis, el sistema de complemento actúa, de igual manera la célula natural killer, y en pocas horas, entre 6 a 12 horas, se tiene un control de la infección. Pero como no siempre se logra esto, inmediatamente el organismo desencadena la siguiente metodología defensiva, activando los linfocitos B, activan su proliferación para neutralizar a los microbios mediante los anticuerpos. Y otras células fagocíticas, como la célula dendrítica, que van a activar a los linfocitos T y van a permitir que los linfocitos T efectores vayan a matar a las células agresoras. Entonces, el sistema inmunológico es de ese tipo. Y existen estas toxinas que en realidad son muy graves. Se les llama superantígenos por la alta toxicidad que tienen. Son toxinas que se presentan en determinadas bacterias, microorganismos, en donde el linfocito T4 da origen a la formación de interleuquina 2. Estas toxinas se encuentran básicamente en el estafilococo y cuando ingresan al organismo, ingresaban básicamente a través de los tampones vaginales que usan algunas mujeres para controlar el flujo menstrual. Si el tampón no estaba bien cuidado, no estaba esterilizado, estaba contaminado, entonces los microbios de la piel, el estafilococo, ingresaban y daban este síndrome de shock tóxico, que por lo general terminaba con muerte de la persona. Además de ello, también el estreptococo es otra bacteria, también de la piel por lo general, pero puede haber en otras áreas, como en la vía respiratoria, en donde ellos pueden pasar al organismo y dar un cuadro de infección. ¿Cómo va a pasar este germen de la vía respiratoria a la sangre? Básicamente a través del contacto sexual oral, el contacto de la boca con los genitales. Entonces, de esa manera, el estreptococo tiene facilidad para poder ingresar. Y el antígeno del VIH también daba condiciones para aquí en internet pueden conseguir ustedes el libro del doctor Aguilar, que les dije que es el responsable de inmunología de Cristal. Él ha publicado un libro y él señala para esta definición de antígeno que son moléculas que desencadenan la producción de anticuerpos. Esas moléculas generan una respuesta y por ello se les llama inmunógeno. Es el opuesto a la tolerancia, que es el tolerógeno. La molécula que reacciona con receptores específicos de células B o T y por lo general genéticamente y estructuralmente extraña para el organismo que lo recibe. Entonces, esto es la parte importante de los superantígenos. El reconocimiento de los antígenos es a través del sistema adaptativo. Aquí hay una pequeña descripción, pero como les he mencionado antes, lo van a ver de una manera muy amplia en la próxima clase.
el sistema inmune trabaja como una pareja perfecta con sus dos partes, el sistema inmune innato y el sistema inmune adquirido. Pero como ustedes conocen que la vida real no todo es bonito, hay matrimonios que no son perfectos. Entonces, no siempre logramos que se tenga una mejor respuesta. Por ello, existe una condición fundamental que se ha despertado ahora con la COVID. ¿Cómo mejoro mi sistema inmunológico? ¿Cómo puedo tener un sistema inmunológico que me proteja apropiadamente? Eso queda para ustedes porque es parte de nutrición. Véanlo, porque les va a permitir cambiar su comida chatarra por algo que sea más nutritivo. Como resumen, la inmunología sirve para el conocimiento de estructuras moleculares, aprendizaje a través de la evolución de las especies, la distribución geográfica, etc. Y permite reconocer lo propio de lo que no es propio. Esto es fundamental para el caso de los trasplantes. En el trasplante, un órgano ajeno ingresa a suplir a una parte del cuerpo que ya no trabaja. El corazón es lo más común, el hígado es la parte sumamente importante, pulmones, riñones, etc. Muy bien. Ingresa un organismo que no nos pertenece, inmediatamente el sistema inmunológico se va a defender contra este elemento extraño. Por lo tanto, para que el trasplante tenga éxito, el receptor, la persona que recibe el trasplante, tiene que ser inmunosuprimido prolongadamente. Si se descuida y permite de que el sistema inmunológico se active, inmediatamente se presenta rechazo contra el órgano trasplantado y se pierde el trasplante. Entonces, recibir un trasplante es bonito, pero va a ser inmunosuprimido con todos los riesgos que trae eso. No es tan agradable. Y la parte inmunológica discrimina entre lo que no hace daño y lo que sí puede ser peligroso para la salud de las personas. ¿Qué pasa si este resumen se altera? Se altera el reconocimiento de lo propio y lo extraño. Se deja de reconocer lo que es inocuo y de lo que es peligroso. Entonces, estamos ante el doctor Jekyll, que era una persona honorable, y el señor Hyde, que era un asesino. Entonces, la alteración del sistema inmunológico va a darnos inflamación crónica, hipersensibilidad, autoinmunidad e inmunodeficiencia. Las 7 clases finales del curso, después del examen parcial, las voy a desarrollar con una serie de ejemplos de cada uno de estos temas. Vamos a aplicar lo que son los casos clínicos acá para que ustedes puedan conocer cómo es que la inmunología sirve para controlar las enfermedades. Lo que se decía, las células de la sangre forman todos los componentes celulares del sistema inmunológico. En el timo hemos dicho que se forman los linfocitos y en el resto de los órganos de la médula ósea están las células de la sangre, las células dendríticas, neutrófilos, mastocitos y eosinófilos y la actividad de algunas hormonas para formar plaquetas,
la trombopoyetina para formar los glóbulos rojos, la eritropoyetina. Y para terminar, veamos este componente importantísimo del sistema inmunológico que se llaman las citoquinas. Las citoquinas o citocinas son moléculas que comunican al sistema inmunitario. Pueden estar disueltas en la sangre o pueden estar unidas a la membrana. Las funciones en general de todas las citocinas son que están en movimiento a través del sistema sanguíneo y se adhieren a una célula. Estimulan el aumento o disminución de la actividad de las enzimas de algunas células, inician la apoptosis o se inclinan por la supervivencia de algunas células que se consideran agresoras y median en la activación, en la proliferación y en la diferenciación de los linfocitos. Esas citocinas se agrupan en interleucinas, que vamos a ver un buen número de interleucinas o interleuquinas, y quimiocinas. Las quimiocinas son un pequeño grupo de las citocinas que comparten propiedades comunes y de esa manera nos van a proteger. Nos vamos a detallar más adelante. ¿Cómo actúan las citocinas? Se unen a receptores específicos de la membrana de la célula blanca. Ya les dije de que a través de miles de años el organismo ha ido formando cada vez nuevos receptores. Y cuando no exista, cuando aparezca un germen nuevo, el organismo inmediatamente se adapta y forma un receptor para este nuevo elemento agresor. Se desencadenan vías de traducción de señal y se altera la actividad enzimática y la expresión genética a través de la acción de la citocina. Entonces, vamos a tener, existe un elemento que se denomina ligando, que se va a unir con el receptor que se encuentra en la membrana celular. Esto desencadena una reacción química que llega a la parte interna y la célula da una respuesta inmunológica defensiva. Estas citocinas las vamos a agrupar en dos grupos principales: los interferones y los JAK. Repitiendo, las citoquinas, proteínas de bajo peso molecular, se producen en muchos tipos diferentes de células, intervienen en las reacciones inmunes e inflamatorias. Estas citoquinas son mediadores de la comunicación entre las células del sistema inmune. Y para esto, ustedes tienen que ir a buscar el apéndice 2 en la parte final del libro y allí van a encontrar todo un capítulo que describe exclusivamente las citoquinas. Y el otro grupito son las quimioquinas, son una parte de las citoquinas, son una familia con bajo peso molecular, de estructura muy semejante entre ellas, que la función principal es estimular el desplazamiento o quimiotaxis de los leucocitos. El leucocito tiene por función viajar por la sangre y se desplaza. Está circulando, pero cuando entra un microbio, la quimioquina lo orienta y le dice que vas por acá y vas a llegar donde está el microbio. Entonces, hay todo un sistema que vamos a ver en donde las quimioquinas orientan al movimiento, al desplazamiento de los leucocitos. Para este desplazamiento intervienen unas enzimas que se llaman integrinas que activan a los leucocitos. Los interferones son citoquinas que se producen por el sistema inmunológico
son la primera defensa contra los virus, contra bacterias y contra células que derivan del cáncer. Se unen con otras células para combatir las infecciones, para bloquear la reproducción de los virus y para destruir a las células tumorales. Los interferones, entonces, resultan ser fundamentales para defendernos contra los elementos agresores. Pero más que ello, en el momento actual se han modificado muchas de estas citoquinas. Está de moda una célula especial que se llama CAR, como si fuera carro en inglés, CAR-T. Estas células CAR-T se están modificando a través de ingeniería genética porque son el arma principal para tratar contra el cáncer. Contra cánceres que no ceden con la quimioterapia, que no ceden con la radioterapia, que están diseminados en el cuerpo. Entonces, tenemos un arma que es nueva, que no produce complicaciones en el paciente y que nos defiende contra el cáncer. Entonces, esta quimioquina nos ayuda para controlar a las células tumorales. También se producen por eso artificialmente, que es lo que les estoy diciendo, a través de ingeniería genética, para tratar otras enfermedades que en el momento no tienen tratamiento, como la esclerosis múltiple, alguna forma de leucemia, el melanoma. El melanoma es una forma de cáncer de la piel y el melanoma tiene un nombre compuesto, se llama melanoma maligno. ¿Por qué a un cáncer se le dice maligno? No solamente cáncer, que es malo, sino es maligno, es malazo, es destructivo. La persona, en realidad, una vez que tenga en la punta del dedo la piel tenga con cáncer, la única manera de evitar que se viene amputarle el dedo, no hay otra cosa. No va a mejorar con nada. Entonces, tratar un melanoma con la esperanza de que se controle en buena hora. Y eso es lo que están haciendo en estos momentos los interferones. Entonces, tenemos citoquinas que son en general y citoquinas de tipo 2. Y nuevamente, para que vean el apéndice número 2. Hay superfamilias de citoquinas del factor de necrosis tumoral, otro elemento que interviene en el proceso inflamatorio. Y familia de citoquinas e interleuquinas de la familia del grupo 1 y del grupo 17. Dentro de las familias de la interleuquina 2 hemos hablado de estas JAK. JAK es la síntesis de Janus quinasa. La Janus quinasa o JAK es una enzima del grupo de la tirosina quinasa, esencial. Se encuentra en muchas células inmunitarias, linfocitos T o células natural killer, que actúan a través de señales de citoquinas en relación con la cadena gamma común. Regula la maduración y la producción de linfocitos y por ello es indispensable para la inmunidad. Y la ausencia de este JAK causa una enfermedad muy grave, por lo general mortal, que se llama la deficiencia combinada grave o inmunodeficiencia combinada grave. Esa es la JAK1, que la tienen aquí en rojo, tiene unión con la interleuquina 2 y se complementa con la JAK3. La JAK3 se activa por receptores de la interleuquina 2 para proliferación y supervivencia del linfocito T, se activa por interleuquina 4 para diferenciación de linfocitos TH2 para la inflamación de las alergias, se activa por interleuquina 7 con el linfocito T que da desarrollo y maduración, se activa el JAK3 con la interleuquina 9 a través de mastocitos
crecimiento, la interleuquina 15 para el desarrollo de la célula natural killer, la interleuquina 21 para función de células 20. Aquí está señalado cada uno de los esquemas: la interleuquina 2, la 4, la 7, la 9, la 15, la 12. Es decir, estas reacciones permiten que tengamos los linfocitos en condiciones de ejercer la función defensiva en las enfermedades inmunológicas. Estas citoquinas de tipo 1 van a dar diferentes tipos de respuestas. Respuestas como anticuerpos, la interleuquina 4, la interleuquina 5, la interleuquina 13. Respuestas como célula dendrítica o célula fagocítica, el linfocito B citotóxico, como interferón gamma, interleuquina 2, interleuquina 2. Respuesta inflamatoria, y esto es a través de un factor interesante que se llama el factor nuclear kappa beta. La interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 alfa, gamma beta, la interleuquina 8, la interleuquina 17. Hay también para respuesta antiinflamatoria la interleuquina 10 y el factor de crecimiento y transformación beta, la homeostasis y memoria, interleuquina 2, interleuquina 7, interleuquina 15 y otras interleuquinas más, como es el factor de estimulante del crecimiento de granulocitos y monocitos o la linfopoyetina del estroma tímico. Y en este cuadro tienen ustedes la descripción de la mayor parte de estas interleuquinas. Está la interleuquina 2, la 3, la 4, la 5, la 6, 7, 11, 12, con la 12A, etc. Las citoquinas tienen que ser evaluadas en base a un patrón de trabajo, no de una forma de que esta interleuquina sirve para esto o esta otra sirve para otro. Es la evaluación en grupo, y de esa manera aquí tenemos que la interleuquina 4 va a actuar para activar la proliferación de las células B, para estimular la proliferación del timocito o para estimular la proliferación de las células cebadas. De igual forma, este factor de crecimiento transformante tipo beta actúa sobre la célula virgen, célula T virgen, y la convierte en T helper 17 o el T-rex, que es el linfocito T regulador. Pero asimismo, este factor de crecimiento transformante actúa sobre la célula virgen de tipo B para dar acción a las células de memoria tipo B en la célula plasmática y formar inmunoglobulina A. Y además actúa sobre el linfocito T helper 1, lo ayuda a convertirse en linfocito T helper 2 o el linfocito T citotóxico. Las propiedades, les he hecho un resumen. Sinergismo, se potencia una con otra, induce cambio de clase hacia la inmunoglobulina E. Antagonismo, se puede bloquear una con otra, bloquea el cambio de clase de la inmunoglobulina E producido por la interleuquina 4. Aquí está descrito algo que es posible que ustedes conozcan, porque se ve en histología, y es cómo se desplazan los glóbulos blancos, los neutrófilos, en los vasos sanguíneos. Está circulando a través de la sangre. Por eso dice flujo sanguíneo. Pero cuando ingresa un microbio, estos son los microbios, inmediatamente es derivado, hace un tipo roll, es decir, un desplazamiento girando, encuentra un espacio
celular semiabierto y por allí se le permite el ingreso a través de la acción de quimioquinas. El linfocito pasa y empieza a contactar con los microbios para destruirlos y llevar a la muerte del microorganismo agresor. Muchas veces el microbio muere, pero también muere el neutrófilo. Y eso se ve como pus. Pero cuando ustedes vean que es el pus, se dice el pus, no la pus. Cuando ustedes vean que alguien tiene pus en una herida, ustedes ya recuerdan. Linfocito T muerto más microbios muertos. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ayudarlos a los linfocitos, matar a los microbios más rápido. Y de esa manera hacen que el sistema defensivo del organismo proteja. Entonces las quimioquinas actúan como si fuera este intercambio vial. Tú por aquí, tú por allá, ordenan el tráfico de los leucocitos para de esa manera tener una defensa eficiente. Y la acción está coordinada con enzimas llamadas selectinas e integrinas que ayudan a mejorar el tráfico leucocitario. Aquí, este es el ganglio linfático y en donde se forman los linfocitos. Y se ha diagramado la salida del linfocito. Este Neili se le llama virgen, la célula T virgen que sale, y una vez que la célula virgen salió al torrente circulatorio, ahí ya puede ser activada para que realice la defensa de nuestro organismo. También interviene en la señalización de la presencia de las bacterias. Aquí tenemos el ligando, que es la bacteria, tenemos el receptor, se produce la unión y esto desencadena una reacción que se llama factor de transcripción modificado y da una respuesta para de esa manera defender al organismo contra el elemento agresor. En la fase nuclear, el factor de transcripción modificado entra en el núcleo en un sitio específico y alguna otra región reguladora de los genes diana, y de esta manera facilita la expresión del trabajo de los linfocitos. ¿Cómo se transmiten las células entre JAK y STAT? Esto es inducido a través de citocina. Hay ligaduras de receptores para citocinas de tipo 1 y de tipo 2 que se asocian con la janusquinasa. Hay una fosforilación de la cola receptora que está aquí, como ven, el JAK se une con la cola receptora y se permite el reclutamiento de esta molécula STAT. Luego la fosforilación mediada por JAK y luego la translocación del STAT al núcleo para estimular la formación de estructuras derivadas del ADN celular y mejorar el sistema defensivo inmunológico. Y le mencioné algunos momentos antes a este joven, NF kappa beta. NF es factor nuclear, importantísimo elemento que se forma cuando se da inicio a la inflamación. Entonces, el factor nuclear kappa beta es el que interviene en la transcripción de los genes con producción de mediadores inflamatorios. Son proteínas que van a intervenir en la supervivencia de la célula. Y aquí está descrito el proceso para que ustedes lo puedan leer o lo pueden leer. Aquí les he tomado
la 10ª edición, no la última, sino la del año 2022, en la página 180, porque describe mejor y sobre todo, me dio flojera traducir, castellano el esquema, y era prácticamente lo mismo.